En la historia de los mundiales de 1930 a 2018, ha habido 20 directores técnicos campeones del mundo en 21 mundiales disputados. Hasta la creación de este video, solo uno ha ganado el campeonato del mundo 2 veces, siendo el técnico italiano Vittorio Pozzo. El primero a levantar el título 2 veces, como ya lo hemos dicho, en 1934 y 1938. Así que la Champions te presenta todos los directores técnicos que han ganado la Copa del Mundo de 1930 a 2018. Alberto Supisi, técnico uruguayo apodado como el Profesor, fue el primer técnico en proclamarse como campeón del mundo con Uruguay en 1930, que se hizo en su nación, Uruguay. Un año antes de ese mundial había conseguido un tercer puesto en la Copa América de 1929, conocido en ese entonces como Campeonato Sudamericano de Selecciones, copa donde solo participaron 4 selecciones como Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay, y el formato de la competición era una fase de grupos donde el campeón sería el que consiguiera más puntos, siendo Argentina el rival con el que se disputarían la primera final de la Copa del Mundo. Final que quedó con un marcador de 4-2 a favor de los uruguayos en el Estadio Centenario de Montevideo. Así, Alberto Supisi quedaba como el primer técnico campeón del mundo. Vittorio Pozzo. Ahora hablaremos de un técnico italiano y ganador de 2 Copas del Mundo en los años 1934 y 1938 con la selección italiana. Antes de esos mundiales, Vittorio ya había dirigido a la selección en otros torneos como Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, siendo el entrenador que dirigió a la selección italiana en su primera competición oficial, donde fueron eliminados en la primera ronda por Finlandia, pero en ese tiempo había un torneo de consolación entre los equipos eliminados de la primera ronda y los cuartos de final, lo cual Italia llegó hasta semifinales, así siendo la primera experiencia de Vittorio con la selección italiana. En 1924 volvió a la selección de Italia para otros Juegos Olímpicos en París, llegando hasta cuartos de final y dejando a la selección de Italia otra vez, pero volvió por tercera vez y era para ganar. En 1930 ganó la Copa Internacional de Centro Europa. Ahora sí, hablamos de su primer mundial, que sería en su país. En este mundial no habría fase de grupos, sino partidos de eliminación directa, comenzando en los octavos de final, donde Italia se enfrentaría a Estados Unidos, ganándoles 7-1, así pasando a cuartos de final, donde se enfrentarían a España, donde el partido quedaría empate, y como en ese tiempo sí estaba la prórroga pero no los penales, se jugó otro partido el día siguiente donde Italia ganó 1-0, pasando a semifinales, ganándole 1-0 a Austria y pasando a la final contra Checoslovaquia, donde Italia ganó 2-1, así ganando su primera Copa del Mundo, y Vittorio Pozzo convirtiéndose en el segundo entrenador en ganar la Copa del Mundo como local. Vittorio Pozzo esta vez no se fue y en 1935 ganó la Copa Internacional de Centro Europa y ganando el oro olímpico en 1936, ya habiendo ganado en 1928 la medalla de bronce. Disputaría su segundo mundial, esta vez en Francia. Otra vez la Copa del Mundo empezaba en los octavos de final. Italia enfrentaría a Noruega ganándole 2-1, en cuartos de final le ganaría al local Francia 3-1 y en semifinales a Brasil 2-1, así el campeón vigente se enfrentaría a Hungría para renovar su título de campeón del mundo, y así fue. Italia ganaba 4-2 y Vittorio Pozzo se convertía en el primer técnico bicampeón del mundo. Juan López Fontana, entrenador uruguayo que ganó el Mundial de 1950. Juan Fontana tomó a la selección uruguaya en 1949, un año anterior del Mundial. Ya en el Mundial de 1950, Uruguay estaría en el grupo 4 y debido a que 2 selecciones de ese grupo se retiraron de la competición, Uruguay solo tuvo que enfrentar un partido para pasar a la siguiente ronda, siendo ese partido contra Bolivia, donde ganaron los uruguayos 8-0. En este mundial no habría ni octavos de final, ni
cuartos de final ni semifinales, es más, no habría ni una final formal, ya que las selecciones clasificadas de los 4 grupos de la primera ronda formarían otra fase de grupos siendo Brasil, España, Suecia y Uruguay. Y el que hiciera más puntos sería campeón. Los partidos valdrían 2 puntos si le ganabas a tu rival, 1 punto si empatabas y 0 puntos si perdías. Uruguay empataría en su primer partido de la fase contra España un 2-2. Le ganaría Suecia 3-2 y para el tercer partido, que sería contra Brasil, el local, eran los dos equipos con más puntos, Brasil con 4 puntos y Uruguay con 3. Se enfrentarían en el Maracaná, donde Uruguay daría el maracanazo en un 2-1. Así, Juan López Fontana siendo campeón del mundo con los charrúas. Sepp Herberger. Hablamos de un entrenador alemán, conocido también como el tío Sepp. Fue asistente en la selección de Alemania antes de ser entrenador, siendo esto en el año de 1932. Así estuvo 4 años hasta 1936 que Sepp fue nombrado como entrenador. Su primera competición ya como entrenador fue en el Mundial de 1938, donde solo jugaron la fase de octavos de final, donde Suiza le ganó a Alemania en 2 partidos disputados en un 4-2 final en el global. Pero después vino la Segunda Guerra Mundial. Sepp tuvo que esperar para dirigir a la selección nacional. Siendo en el año de 1950, en ese año era el Mundial de Brasil, pero Alemania siendo excluida del Mundial. En noviembre de ese mismo año, Alemania tomaba revancha, así se podría decir, contra Suiza en un partido que tuvieron donde Alemania ganó 1-0, siendo el primer partido de la selección tras 8 años de ausencia, pero otra revancha vendría para el técnico hablando del Mundial de 1954, que sería en Suiza. Alemania en este mundial debutaría contra Turquía, donde ganó 4-1, seguía Hungría, donde perdieron 8-3. En esta fase de grupos hubo un empate de puntos entre Turquía y Alemania, teniendo que jugarse un partido de desempate entre las dos selecciones, donde Alemania ganó 7-2. En este mundial no había octavos de final y la siguiente fase serían los cuartos de final, donde se enfrentarían a Yugoslavia, ganándole a esta selección 2-0. En semifinales le ganarían a Austria 6-1 y en la final enfrentarían otra vez a Hungría en este mundial, donde Alemania remontó un 2-0 para un 3-2 final, siendo Sepp el director técnico que le dio el primer título del mundo a Alemania en el partido llamado El Milagro de Berna. Vicente Feola sería el entrenador que le daba la primera Copa del Mundo a Brasil, siendo en el Mundial de Suecia 1958. Feola ya había tenido una primera etapa como entrenador de Brasil, siendo de 1954 a 1956. En el Mundial de Suecia, Brasil estaría en el grupo 4 con selecciones como Unión Soviética, Inglaterra y Austria, donde Brasil le ganaría a Austria 3-0, empataría 0-0 con Inglaterra y le ganó a Unión Soviética 2-0, así pasando a cuartos de final, donde ganaron 1-0 a Gales, en semifinales 5-2 a Francia y en la final se enfrentarían a Suecia, donde Brasil ganó 5-2. Así Vicente Feola era campeón del mundo. Aimor Moreira. Brasil ganaría también el Mundial de Chile en 1962, pero con diferente director técnico. Moreira ya había tenido una primera etapa con la selección de Brasil del año 53 al 54, pero sería en el 62 donde ganaría la Copa del Mundo. Ya en el Mundial de Brasil debutaría contra México, ganando 2-0, un 0-0 contra Checoslovaquia y un 2-1 contra España, siendo así la fase de grupos de Brasil. En los cuartos de final enfrentaría a Inglaterra, ganando 3-1 a Chile en semifinales 4-2 y en la final enfrentaría otra vez en este mundial a Checoslovaquia, ganando 3-1 y así Moreira siendo campeón del mundo y Brasil bicampeón consecutivo. Alf Ramsey. Ahora hablaremos del director técnico inglés Alf Ramsey. Le dio la primera Copa del Mundo a Inglaterra,
fue confirmado como entrenador de la selección en 1962, pero asumiendo su cargo hasta 1963. Así llegó al Mundial, que sería en su país, Inglaterra, 1966. En ese Mundial estaría en el grupo 1, donde empataría su primer partido 0-0 contra Uruguay, un 2-0 contra México y un 2-0 contra Francia, siendo esta la fase de grupos de Inglaterra quedando como líder y con 5 puntos. En los cuartos de final enfrentaría a Argentina ganando 1-0 en semifinales a Portugal, donde se dio un encuentro entre Charlton y Eusebio, donde Charlton anotó un doblete y Eusebio un gol para un 2-1 final. Así Inglaterra enfrentaría a Alemania en la final, donde estaba alguien llamado Franz Beckenbauer, pero Inglaterra ganó 4-2 en tiempos extra y así Al Francés era campeón del mundo con Inglaterra. Mario Zagallo. Ahora hablaremos del primer entrenador que ganó un mundial ya habiéndolo ganado como jugador en 1958 con la selección de Brasil. Zagallo sería bicampeón de la Copa del Mundo primero como jugador y después acomodando a los jugadores con los que alguna vez él jugó, como Pelé, siendo el director técnico en el Mundial de México 1970. Zagallo ya había tenido una primera etapa con la selección de Brasil en 1966 a 1968 y volviendo en 1970. Ya en el Mundial, Brasil estaría en el grupo 3 con selecciones como Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. Brasil le ganaría a los checos 4-1, a Inglaterra 1-0 y a Rumania 1-0, quedando en primer lugar de su grupo con 6 puntos. En cuartos de final le ganaría a Perú 4-2, en semifinales a Uruguay 3-1 y en la final se enfrentaría a Italia, donde Brasil lo goleó 4-1. Así, Mario Zagallo se reencontraba con la Copa del Mundo como entrenador de Brasil. Helmut Schön. Hablamos de un entrenador alemán que ganó el Mundial de Alemania en 1974 con la selección de Alemania. Helmut ya había dirigido la selección de Alemania en los Mundiales de 1966, donde quedó como subcampeón, y en México 1970, donde quedó con el tercer lugar. Además, había ganado la Eurocopa de Bélgica en 1972. Ya en el Mundial de Alemania, en la fase de grupos le ganaba a Chile y a Australia, pero Alemania Democrática le ganaba en el tercer partido de la fase. En esta Copa del Mundo, la siguiente fase se jugaría conformándose dos grupos donde había 4 selecciones y el que hiciera más puntos pasaría a la final. Alemania le ganó a Yugoslavia, Suecia y Polonia, así pasando a la final, donde la jugó contra Países Bajos, donde ganó Alemania 2-1. Así Helmut Schön era campeón de la Copa del Mundo con Alemania. César Luis Menotti, entrenador argentino que le dio la primera Copa del Mundo a Argentina en 1978, que se celebraba en su país. Menotti fue elegido como entrenador de la selección en 1974, jugando una Copa América antes del Mundial en 1975, donde quedó en la primera ronda. En el Mundial estuvo en el grupo 1, donde le ganó a Hungría, Francia y Italia le ganó a Argentina. Así pasando a la siguiente ronda y con el mismo formato del Mundial de 1974, Argentina quedaba en primer lugar de su grupo en la siguiente fase. En la final se enfrentó a Países Bajos, donde Argentina ganó 3-1 y así Luis Menotti siendo campeón del mundo. Estos han sido 10 de 20 directores técnicos que han sido campeones del mundo hasta la fecha que se está haciendo este video. En otra parte hablaremos de los 10 restantes. Si te gustó este video le puedes dar un like y suscribirte. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego.